Segunda de Timoteo, capítulo 4 también. En la segunda carta le dice, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios, no solamente que te digo que lo hago, sino que te encarezco, te pido, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos, su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán nuevamente a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí, el sacrificio es esto que estamos haciendo, si de alguna manera nos exhorta a hablar la verdad, a hablar doctrina, que cuando nosotros nos ponemos en agrado con el Señor, cuando hacemos esto, porque estamos cumpliendo por amor a los demás, hablarle la verdad para sacarlo del error. Por ahí alguno, Esto es buscar el reino de Dios y su justicia, es esto, estamos buscando tangible. eso. Las añadiduras, cuando empezamos a obedecer, vienen las Vienen añadiduras. solas. Pero primero hay que buscar esto, el reino de Dios, su justicia, saber a quién estamos adorando, saber que Él es el que se paró por nosotros. El sacrificio que hizo no es para que nosotros nos acordemos en Pascua, nos acordemos cuando el día de nacimiento, no, es para que todos los días nos recordemos. No es para que guardemos un sábado, un domingo, un lunes, no, no, sino para que, aparte de otra cosa, nuestro descanso es Jesucristo. Si sábado quiere decir descanso, Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Pues entonces, estando en Jesucristo, yo estoy guardando. Me estoy guardando, me estoy cuidando, estoy descansando ese día. Él, nadie podía pagar el precio. Nadie pudo cumplir la ley, dice la palabra. Él se tomó la ley, la puso encima, y nosotros cuando creemos en Jesucristo, tal cual como dice la Escritura, estamos cumpliendo la ley. No pasó de moda la ley, pero en Cristo nosotros la cumplimos. Él hizo todas las cosas por nosotros. Mira, mira qué importante. Y que muchos le ponen, volvemos a lo mismo, lo que veía Jesucristo en los fariseos, que le ponían carga al pueblo, que ellos no podían llevar, pero le obligaban. Decía, como el fariseo y el publicano, ¿no? En el Sí. templo cuando entraron y el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque Porque yo ayuno, porque doy el diezmo, porque doy la ofrenda, porque hago esto. Y el otro se golpeaba el pecho y reconocía de que necesitaba el perdón de Dios. Esa es la diferencia. Y mira, alguien puede decirnos, ¿no? Y pero todo lo que están hablando a mí no me enseñaron en donde yo estoy acudiendo. Jamás me hablaron de esto. ¿Qué hago? Porque tengo temor, porque mucha gente son sinceros con lo que creen, pero están equivocados en el lugar equivocado. ¿Cuál es el consejo el apóstol Pablo a los hermanos, a aquellos que no andan en la doctrina de Cristo? Vamos a hacer un poquito de estricto, pero es la palabra. no es el consejo de Jorge, ni el de No es el Gastón. consejo, pero dice Pablo, ¿no? Amén. En Romanos, capítulo 16, dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿eh? Para ello nada más. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque uno como nuevo, porque todo no ha pasado, uno llega a un lugar buscando de Dios y uno escucha y le está creyendo a aquel que está delante. Porque uno dice, bueno, lo llamó Dios, lo puso ahí Dios para enseñar. Seguramente que tiene la experiencia, seguramente que Dios lo puso ahí. Bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo le habla
en la carta a los Romanos, estoy leyendo en el capítulo 16, versos 17 y 18. La advertencia. ¿Qué hago? Apártense, porque uno dice, la verdad que está escrito, pero ¿qué hago? Si me voy, me van a decir que soy rebelde. No importa lo que digan los hombres, importa lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios lo va a tener aquella persona que hable la verdad y que hable la doctrina de los apóstoles. Y cuando usted clame a Dios, Dios le va a responder. Y cuando a usted le amenacen, Dios va a pelear por usted. Como a los hermanos cuando los que estaban en Damasco y que Saulo lo iba a buscar para matarlo. ¿Quién se paró por aquello? Sí, el Señor. El Señor Jesús. Ahora, Juan también es bastante. En la segunda carta de Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Estoy leyendo segunda de Juan, es un solo capítulo, y el verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera, escuche, verso 9, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios. Es decir, cualquiera que no respeta la doctrina que hablaron los apóstoles porque Jesús los escogió y porque fueron ellos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Cualquiera que no persevera en esa enseñanza no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, mirá qué duro que es Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, vio que a veces a una Sí. a la mañana van de a 2, de a 3, y uno dice, bienvenido, usted participa de sus malas obras. ¿Sí? No traen la doctrina de Cristo. Y nosotros sabemos de quién está hablando y usted sabe también. Por eso es importante, mi hermano, escriba, si usted ve este video, escriba, usted ve esta enseñanza, escríbalo. Corroboren. Y pídale al Señor que le confirme con su Santo Espíritu que lo que estamos diciendo, Él lo envió a escribir. Nosotros también tuvimos en el primer tiempo cuando vio que las tradiciones de iglesia también nos enseñaban otra cosa y cuando empezamos a escudriñar, porque el Señor nos llevó a escudriñar la palabra y vimos, entonces en nuestra mente estuvo, ¿y ahora qué hago? Si a mí me están enseñando diferente. Y ahí viene el desafío, si queremos conocer la verdad o queremos seguir en la mentira. Entonces, conocer la verdad y ponernos del lado de la verdad, por supuesto que no nos van a aplaudir, nos van a querer apedrear como a los apóstoles, cuando le dijeron a Pedro, los sacerdotes, cuando vieron que se sanó el hombre ese en el templo de la hermosa, y bajo qué poder le quisieron prohibir que hablen en el nombre del Señor, y Pedro no les dijo, ay, bueno, está bien, porque ustedes son sacerdotes y tienen ese ministerio, los voy a obedecer, prometo no. No, le dijo, ustedes piensen, es menester obedecer primero a Dios que antes que a los hombres. Entonces, esto trae un desafío. Conocer esto no le va a traer multitud por atrás. Mira hasta dónde nos pone en el límite de que, bueno, ¿qué hago ahora? Ahora queda la decisión en usted. Nosotros no le vamos a obligar a que haga nada. Nosotros le expresamos la palabra, nosotros ya tomamos una decisión que es cumplir la palabra, pedirle a Dios que nos ayude a cumplir la palabra, a hablar estas verdades. Y yo sé que muchos por ahí le va a caer mal, como a veces yo pongo algo en el Facebook y también y algún hermano me manda saludos, pero gloria a Dios, que Dios lo bendiga, que esté de pie predicando la verdad de la palabra del Señor. Es algo que a mí me hace meditar y mucho, ¿no? Muchas veces nosotros, o el ser humano tiene la costumbre de, hoy está muy de moda el autopercibirse, pastor, evangelista, profeta, y si nosotros vemos y analizamos justamente las escrituras, esa es la ventaja de leer y de tratar de pedirle al Señor ese discernimiento, ¿no? Vemos que justamente los apóstoles se presentaban como simples administradores del poder de Dios, ¿no? No estaban esperando justamente el ser llamado Señor, gran rabí, gran pastor, gran lo que sea,
sino en la simpleza de reconocer de que por gracia y misericordia de Dios hoy estamos aquí. Recuerdo que en la antigüedad, ¿no? El pueblo judío, el sacerdocio era por una tribu, tenían que ser de la tribu de Leví, ¿no? Hoy es por gracia y misericordia el hablar de Cristo. No está la obligación de ser hijo de o de determinada genealogía como en la antigüedad, sino simplemente creer en el poder de Jesucristo. Así es. Y haber tenido esa Sí, experiencia de haber experimentado que esto es verdad. amén. De que cuando uno guarda esta palabra como está escrita, cuando lo obedece, entonces algo sucede. Lo primero que uno siente es que el Señor se para por nosotros. Que aunque nos amenazan, que nos van a matar, algo sucede. Que el Señor no permite eso. Porque tiene que tener justamente a quien predique la verdad. Hay algo, ya con esto va a ser mi última participación, ¿no? Por el día de hoy. Dice, vio que se dice que hay que pedir por todos los pecados, pero hay algo que me llamaba siempre la atención y digo, Señor, ¿por qué dice eso Juan? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Eh? Ahora yo le preguntaba, pero ¿cuál es, por qué no debo pedir por alguien? ¿Por qué? ¿Cuál es la injusticia que comete esa persona por el cual me estás diciendo que no tengo que pedir? ¿Y dónde está la respuesta? En la palabra. En la palabra. Mateo, en el capítulo 12, dice el verso 31, 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este, ni en el siglo venidero, ni aunque ayune, ni aunque haga vigilia, ni aunque haga... No. Y uno dirá, pero ¿cómo voy a hablar en contra del Espíritu Santo? Cuando vamos en contra de la doctrina de los apóstoles, es una No, forma de digamos cosas blasfemar. diferentes, sí. Estamos diciendo, o están diciendo aquellos que están en contra de la doctrina que está del libro de los Hechos en adelante, lo que enseñaron los apóstoles, si alguno está en contra de lo que ellos está diciendo de que estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, porque ellos no hablaron de su propia cuenta. Dice que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el ataque no es para los hombres, sino para el Espíritu Santo. Y si alguno blasfema y dice que esto, lo que estamos leyendo, no es así, no están atacándonos a nosotros. Está atacando a aquel y está blasfemando y le está diciendo mentiroso nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Por eso el cuidado de escudriñar y de que ver qué profecía era para aquel tiempo, qué profecía era para este tiempo, porque algunos agarra cualquier profecía y te la hacen querer que se haga para ahora. Quieren la primera venida de Jesucristo, la quieren tener ahora, cuando estamos esperando la segunda venida. Entonces, el cuidado, lo dijo Jesucristo, la blasfemia contra cualquiera será perdonada. Pero ese es el pecado de muerte por el cual no hay que pedir. Es decir, cualquiera que viene con una falsa doctrina, Señor, que tenga un encuentro contigo, para que salga de la mentira y para que se venga a la realidad. Eso que están inventando, ¿no es cierto? Como decimos, de las células, de los encuentros, de los reencuentros, de los recontraencuentros, y que no le enseñan esta palabra, no le enseñan la doctrina para ser salvo. La gente va expectante de que, a ver, me quiero hacer millonario, ¿no? Como esa secta que dice, venga, que en vez de una empresa va a tener dos. A nosotros nos dice que somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Que debemos mirar al reino de Dios y su justicia primeramente. Que no hagamos riqueza aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Contentados con sustento y abrigo, nos dice el Señor. Ah, pero viste, esa secta dice, no, porque vení, para tener la empresa. Vení, pactá. No.
Los pactos lo hizo el Señor con nosotros. El antiguo y el nuevo pacto. Nosotros no tenemos que pactar nada, nosotros tenemos que obedecer. Y dice, tráigala para hacer pacto, llévese esto. No, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y decirnos, Señor, no sé nada. Lo único que sé es que no sé nada y que quiero que vos me enseñes. Y que quiero que me enseñes tu doctrina, no lo que los hombres quieren que yo aprenda, sino lo que dice tu palabra, donde yo pueda comprobar que esto es lo que estamos hablando, cuando alguien contradice, decirle, busca en tal capítulo, tal versículo, acá, lo que dice las escrituras. ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo que dice la mía? Bueno, entonces tenemos que obedecer, tanto usted como yo. Si para que nadie diga, yo tengo el poder y te hago que obedezca, y yo no, si no sería un fariseo. ¿No? Pero acá nos ponen aprieto a todos. Todos tenemos que obedecer la palabra. Todo. El que la habla, el que dice que está hablando el nombre de Dios, el que dice, Dios me dijo y no está escrito. Porque después para el próximo, el próximo programa, también vamos a hablar un poco de la doctrina y de los falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos judíos, falsos todo. Porque Falso creyente. sí, también, falsos hermanos. Por eso le digo, creo que la palabra, como justamente lo dice la misma palabra, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Hay que quedarnos con la palabra. Hay que quedarnos con la palabra, ni siquiera lo que digo yo, ni siquiera lo que dice Jorge, a buscar todo en la palabra. Lea, busca, ahí él va a poner después, como hizo Sí, en el video anterior, los versículos, los capítulos, versículos, los libros. Usted lea y pídale conocimiento al Señor. Dijo, yo me voy, el Señor Jesús dijo, yo me voy, le dijo a los discípulos, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo los guió a toda verdad a los apóstoles. Y nosotros, si en verdad nos identificamos con la verdadera doctrina de Jesucristo, no podemos hablar en forma diferente porque si no estamos mostrando que no tenemos el Espíritu de Cristo. tengamos algo en cuenta. Todos los apóstoles, todos los profetas de la antigüedad, los que están en la palabra de Dios, todos padecieron de alguna o de otra manera, ¿no? O sea que eso quiere decir de que el llevar la palabra de Dios de alguna o de otra manera trae luchas. O sea, el mundo te termina atacando de alguna o de otra manera. Tenga en cuenta eso a la hora Mayormente son los que ya pertenecen a alguna denominación porque el mundo no conoce, Sí, ¿no? totalmente, Pero totalmente. sí a veces fuimos mal enseñados. Yo cuando me topé con la verdad de la palabra, porque yo era muy preguntón, yo quiero decir, quizás hay muchos que por ahí van y preguntan porque creen que el que está muchas veces adelante ya está preparado. Y resulta que he recibido respuesta de decir, mira, en ese tema no te metas porque vas a tener problemas. Y yo dije, ¿por qué? Si es cosa de Dios, ¿por qué voy a tener problemas? ¿O no será que este me está mintiendo y no quiere que yo no sepa la verdad? Entonces me metí a escudriñar las escrituras. Y el Señor empezó a abrir la palabra y lo mismo va a hacer con usted. Cuando usted decida, quiero conocer la verdad, porque entonces ahí va a ser libre, libre de la esclavitud. Y hay una palabra, antes de venir, tiene que ver con doctrina. Hay una palabra que está en el libro de Apocalipsis, que le dice a dos de las iglesias, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo. Primero, en la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, capítulo 2 de Apocalipsis, le dice, porque tengo algunas pocas cosas contra ti, que tiene esas costumbres de los nicolaítas. Y en la iglesia de Pérgamo, esas costumbres se hicieron doctrina. ¿Y qué era la doctrina de los nicolaítas? Algunos dicen seguían a un tal Nicolás, pero en sí la palabra nicolaíta, que está en griego, significa conquista o seducir. ¿A quién? A quien me oye. Y lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Primero la iglesia de Éfeso estaba en contra de eso, porque los hombres que por ahí conocían algo de las cosas de Dios, trataban de atraer atrás sí. Cosa que dijo Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, que dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y aún de vosotros mismos se levantarán hombres que apartarán de la verdad a los hermanos y lo arrastrará atrás de ellos, no hacia Cristo, sino atrás de sí. Y eso es doctrina de los nicolaitas que lo vamos a dejar para el próximo. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Dios los Hasta luego. bendiga.